viernes. Nuevo bloque en Vení Mañana. Qué programa intenso el de hoy, ¿no? Bueno, intensa es la información que viene desde el centro de la ciudad. Las cooperativas de vivienda están peleando contra el cobro de ingresos brutos. Con esa información va Ariel Salio. Adelante, Pela, vamos con vos. Así es, Juan, nos encontramos en Cooperativa Horizonte con el contador Julián Benassi y con Carlos Moro, presidente también de la cooperativa, con este reclamo que hace 2 años que vienen haciendo a la Policía Fiscal y DGR también con respecto a este cobro de ingresos brutos. Julián, para contarle un poquito a la gente de qué se trata esto. Bueno, antes que nada quiero rectificar un poco lo dicho en el sentido de que hace 2 años la DGR empezó a emitir un documento fiscal denominado Constancia Única, en función del cual Horizonte resulta ser una entidad, un sujeto no alcanzado por el impuesto a los ingresos brutos, o sea que no tenemos que pagar impuesto a los ingresos brutos. Después de eso, más tarde, tomó intervención la Dirección de Policía Fiscal, a pesar de la existencia de ese documento oficial que dice que no somos sujetos alcanzados por ingresos brutos, tomó intervención y empezó un proceso como si aquello no existiera, como si fueran 2 países distintos. Entonces, todo esto, que dependen de lo mismo, la DGR y Policía Fiscal es lo mismo. Depende del Ministerio de Finanzas, es como que se desconocen. Pero al día de la fecha, esa constancia única de la DGR, y por ahí la va a poder ver, en todo caso firmarla, sí, se sigue emitiendo electrónicamente, o sea que seguimos en la misma condición de no alcanzado o cesado, como lo llaman ellos. Significa que no tenemos que pagar impuestos a los ingresos brutos. Tenemos ahí, ¿no? Para mostrar un poquito en cámara. Sí, enseguida lo mostramos. Ahí lo trae Carlos. Sí, ahí lo trae Carlos. Bueno, ya después te voy a mostrar las partes más significativas de eso. O sea que en los 36 años nunca le correspondió a Horizonte pagar este impuesto al ingreso bruto. Ahora, después la frutilla del postre. Hemos visto hace poco en los diarios que en función de esta campaña política, de este proselitismo, es una especie de competencia a ver quién regala más impuestos, todo esto entre comillas, impuestos a ingresos brutos, y vemos entonces que por parte del gobierno han sido eximidas un tercio de las cooperativas de los consumidores de luz que pertenecen a la cooperativa del interior, del pago de ingresos brutos sobre la factura, precisamente para que puedan pagar esa enorme factura. Se exime de ingresos brutos en la factura de la electricidad a todas aquellas cooperativas del interior. Del interior, las mismas cooperativas. Pero resulta que en nuestros socios, en capital, pagan la misma enorme factura, pero además con el sacrificadísimo esfuerzo para procurarse la vivienda social propia, o sea que la tendría que procurar el Estado y no ellos, y además de eso, o sea, la misma alta factura más la vivienda propia, y además se le pretende empezar a aplicar después de 36 años este impuesto al ingreso bruto que va directo al bolsillo del socio. No es para volverse loco por 2 razones. Primero, si querés profundizamos, eso no va a ser pagado nunca porque no corresponde, porque hay inhabilidad de título, ahí es una cuestión técnica. O sea, al entrar la Policía Fiscal después de que ya no éramos contribuyentes, vos no le podés liquidar a un no contribuyente. Pero además de eso, incidiría en el bolsillo de la sociedad, si esto hipotéticamente hubiesen tenido razón, incidirían en un 200, en un 300 pesos por mes posiblemente, o 400, porque es algo que se agrega a determinados gastitos que ellos dicen que tributarían ingresos brutos, pero que en realidad son colaterales o necesarios a la construcción de vivienda. ¿Cómo es la situación de los socios en este momento con respecto a los aportes? ¿Están entregando la vivienda? ¿Hay reclamos que no pueden entregar? Efectivamente. La crisis que vos ves afuera se ve también en Horizonte, es parejo, porque lo que podemos hacer como cooperativa es aplicar el sistema de flexibilidad nuestro, en función del cual los socios no entran en mora porque vienen y plantean, bueno, tenemos una situación a que acá la demuestro a través de mi baja de ingresos, o mi suba de ingresos menor a la suba de precio, entonces queremos que nos bajen un poco el mínimo mensual, con lo cual se les tira el plazo de cancelación, pero no hay intereses, no hay nada, ¿cierto? Entonces hay más o menos 30, 40 peticiones especiales por mes, o sea, donde viene y piden rebaja de aporte mínimo. O sea, la crisis se está notando en el bolsillo, y esto parece que al político no le interesa, está muy preocupado porque toda esta respuesta de Horizonte mínima, indispensable que estamos dando, se le superpone con
la campaña proselitista. A mí que me importa la campaña proselitista. Nosotros estamos en campaña social. La gente necesita comer todos los días, necesita techo todos los días. Parece que hubiese que parar el mundo para ver quién gana y al final tampoco le van a dar ninguna solución, porque desde ya estamos viendo que se lo deja Horizonte como discriminado a través de esta medida de no reconocer su condición de no contribuyente. Bien. Carlos, para agregar con respecto a esto, han ido hasta la justicia. ¿Cuáles son las acciones que llevó a cabo la cooperativa? Sí, claramente estamos en la justicia en este momento, pero es fundamental establecer lo siguiente. La cooperativa ha presentado un frondoso descargo con prueba ante la misma Dirección de Policía Fiscal, de la cual surge claramente la inexistencia de un hecho imponible en Cooperativa Horizonte, que no vende, sino que interactúa con sus asociados sin fines de lucro, sin actos a título oneroso, motivo por el cual entendemos que, analizando esa prueba y ese descargo, que contiene además elementos de doctrina provenientes del Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, la Policía Fiscal debería declarar que no existe hecho imponible y archivar las actuaciones en vez de continuar adelante con esta liquidación que seguramente es irregular, ilegítima, y que ha dado, por supuesto, motivos por los cuales estamos presentando también en la justicia esta caducidad del trámite y un amparo que también está en cierre. Clarísimo, Ariel. Bien. Buenísimo, ahí un poquito la situación de una de las cooperativas, en este caso Cooperativa de Horizonte, con respecto a este intento de cobro de ingresos brutos. Bien, muchas gracias, Ariel, por el panorama. Agradecemos los testimonios de los representantes de Cooperativa Horizonte que, están a la espera de que brote una solución. Hablando de brotar, esperemos, ¿no? Que broten, ¿no? ¿Van a brotar o no? Es tiempo de florecer, José Ravalli. ¿Cómo que no? Ya están brotando.